Hola, 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 bienvenidos. En esta ocasión quiero continuar hablando de este libro del que ya he hablado en muchas otras ocasiones, en muchos otros videos, que se titula Nietzsche, tres ensayos, de la pluma de tres grandes filósofos zacatecanos, Sergio Espinosa Proa, Nelson Guzmán Robledo y Leobardo Villegas Mariscal. Ya discutí largamente en varios videos previos los artículos de Villegas y de Espinosa Proa. Toca el turno, ya estamos discutiendo el artículo de Nelson Guzmán Robledo. Como dije, este artículo es muchísimo más claro y nos da ocasión de leer con mayor detenimiento a ciertos autores importantes de la filosofía, o bueno, que en su momento fueron importantes y que hoy día son ya únicamente pasto de los especialistas en ese filósofo en particular, en este caso Arthur Schopenhauer. De él es de quien habla Nelson Guzmán en la primera parte de su artículo. Su artículo tiene por fin comparar las filosofías de Schopenhauer y Nietzsche y mostrar cuál es el grado máximo de separación entre ellas, en qué se diferencian unas de otras, pero también cómo la filosofía de Schopenhauer influyó en la idea de Nietzsche, de todas sus ideas, vamos, de qué manera influyó y de qué manera no influyó. Bien, entonces, en el último video nos quedamos en algo importante de este filósofo y que es, digámoslo así, la parte más importante de toda su filosofía. ¿Cómo es que vamos a lograr franquear la barrera que separa al conocimiento y a la cosa en sí? ¿Cómo vamos a poder traspasar el velo de la representación y llegar a esa extraña realidad que está atrás de los fenómenos y que Kant denomina cosa en sí y que Arthur Schopenhauer va a denominar voluntad? Bueno, comentaba en la ocasión anterior que la idea de esto es a través de algo, un medio que nos permita llegar a eso, sin la mediación de la representación, una intuición o percepción que no esté ni que pase por el espacio, el tiempo, la causalidad y las categorías del entendimiento, que no pase por ninguna de esas cosas del kantismo, porque todo eso es representación, que no sea un objeto para un sujeto, que no se constituya en objeto para un sujeto. Y Arthur Schopenhauer cree que es el cuerpo, nuestra experiencia del cuerpo, nuestra intuición del cuerpo, lo que cumple con el requisito de no ser representable o no únicamente ser representable, sino también intuible de manera directa. Y eso que intuimos de manera directa va a ser una suerte de querer. Es la manifestación de la voluntad en nosotros. Nos debemos dar cuenta y le dedica mucho rato, muchos parágrafos, 20, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de su obra El mundo como voluntad y representación. Yo estoy usando esta edición. Esta edición ya lo dije en la ocasión pasada, esa es la edición que estoy usando. Eh, para evitar cualquier tipo de pedantería de que voy a usar una edición en alemán comparada con una edición en francés y luego con una traducción del inglés y luego voy a hacer filología y todo eso, pues no, eso está más allá de mis pobres capacidades. Bien, entonces tenemos el cuerpo y la experiencia del cuerpo, la intuición del cuerpo. El cuerpo también puede ser visto desde la perspectiva de la representación, también es un objeto para un sujeto, también es algo que se individualiza en el espacio y en el tiempo y está sujeto a la causalidad. Pero no es eso de lo que nos va a hablar Schopenhauer, no es el cuerpo considerado desde la perspectiva de los manuales de anatomía, fisiología, aunque después volverá sobre esos manuales. Bien, ¿cómo es o cómo se intenta explicar esto? Vamos a ver lo que nos dice Guzmán Robledo. ¿Qué entiende o cómo nos quiere explicar él esta idea de Schopenhauer? Nos dice así: conocemos la voluntad, nuestro querer, nuestro propio querer. Conocemos la voluntad directamente solo porque tenemos una intuición inmediata de ello. La voluntad es real e indemostrable. El cuerpo puede ser conocido y por ello mismo percibido también desde la óptica de la representación. Hay una diferencia entre intuir y conocer el cuerpo. El conocimiento del cuerpo se da cuando se tiene conciencia del deseo que anticipa a la acción. Ahí se emplaza la acción del cuerpo en el ámbito de la causalidad y por lo tanto se ubica al interior de la esfera del principio de razón que rige a la representación.
Ahí el querer y el actuar aparecen en la conciencia como un antecedente y un consecuente, como causa y efecto. Así nos lo explica él siguiendo a Schopenhauer. Cuando nosotros vamos a ver que todos estos idealistas tienen por maña siempre remitirnos a nuestras experiencias interiores. Son como los románticos, siempre remitidos a las experiencias interiores, al sueño, a la embriaguez, a todo eso. Bueno, pero aquí no se trata de ir a la embriaguez, aunque después terminaremos en ello. Con Nietzsche terminaremos en la embriaguez. Bien, aquí de lo que se trata es de comprender qué quiere decir Schopenhauer y ver si de verdad nosotros podemos autoconvencernos de que efectivamente es así, de que efectivamente tenemos un conocimiento o una intuición o un conocimiento, porque hay que recordar, conocimiento se refiere a la representación. Causa, efecto, causalidad en el espacio y en el tiempo. Bien, vamos a nuestras experiencias interiores, expliquémoslas así. Yo tengo el deseo de una trufa. Me quiero comer una trufa. Bien, ya me la representé, ya la tengo en mi mente, pero no sé dónde está la trufa. Trazo un plan para obtenerla, ir a un supermercado y comprarla. Todo esto parece tener una causa, un motivo, mi hambre. Tengo hambre y por alguna causa esa hambre se debe ser saciada con trufas y por lo tanto yo debo de trazar un plan para obtenerlas. Al hacerlo así, ya estoy dando una causa, los motivos, y estoy trazando un plan para obtenerlo. Estoy generando dos hechos separados en el espacio y en el tiempo. Primer hecho, siento hambre. Segundo hecho, sacío mi hambre. Y hay un trecho entre sentir el hambre y saciarla. Todo eso entra dentro de la representación y nos lo representamos como una causa y un efecto y por lo tanto estamos dentro del principio de razón. Así le llaman ellos, principio de razón. Bien, ¿cómo sería si estando fuera de la representación? Para no caer en esta representación. Como lo comentaba en la ocasión anterior, no hay que hacer planificaciones. Esto es una cuestión de darnos cuenta de que cuando entra la razón, hacemos representaciones, hacemos trazos, hacemos planes y saciamos y obtenemos nuestros objetivos, un proyecto. No hagamos proyectos, simplemente, por ejemplo, yo estoy moviendo mis manos. Mis manos se mueven, pero yo no sé cómo se mueven. De hecho, parece que hay una unidad instantánea entre mi volición y el movimiento de mis manos. Vean cómo se mueven mis manos. ¿Yo estoy trazando un plan para que se muevan así? No, simplemente las estoy moviendo. Y así sucesivamente con muchas cosas de mi cuerpo. Mis manos se mueven, yo no sé cómo se mueven, no puedo trazar el plan del movimiento de mi mano porque ese plan cuando lo quiero trazar racionalmente necesito demasiadas matemáticas, vean todo este movimiento de mis manos. Yo lo hago de manera natural, es una unidad entre mi volición y el resultado de la volición. No hay una causa y un efecto, sino una unidad en el acto. Esa unidad es a lo que Schopenhauer llama voluntad. Son actos en los que no hay una distancia entre la causa y el efecto, son lo mismo. No hay causa, no hay efecto, están mezclados, están como quien dice juntos. Yo vean el movimiento de mis manos, cualquier movimiento de mi cuerpo que surge de mi voluntad, y eso es el problema con los ejemplos que pone Guzmán Robledo. Él pone ejemplos de los movimientos vegetativos del cuerpo, de los movimientos automáticos, el movimiento del corazón. Yo no sé cómo se mueve el corazón, ni siquiera lo siento en movimiento, y cuando lo llego a sentir en movimiento es porque tengo taquicardia, estoy enfermo. Y entonces trazo un plan, una vez que siento el corazón en movimiento, trazo un plan, me lo represento en movimiento, me lo represento como una cosa que está mal y trato de encontrar una solución. Es decir, nuevamente el principio de razón está actuando ahí, pero en el movimiento de mis manos, en el movimiento cuando yo salgo a caminar, ¿ustedes alguna vez han llevado algún curso de biofísica o de biomecánica en donde con las ecuaciones pues precisamente de Newton, se logra explicar el movimiento de las partes del cuerpo y no es algo tan elemental? O bueno, si llevaron buenos cursos en su preparatoria, pues se les hará elemental. Pero la cuestión es que se requiere una representación, una estructura matemática para llegar a ello. Y sin embargo, uno se mueve muy fácilmente. Hay una unidad entre yo me quiero levantar y caminar y lo hago. A veces ni me lo represento. El movimiento de mis manos a veces no está representado así en mi mente, no tengo esa separación entre sujeto y objeto, no los constituyo como un objeto para mi conciencia. Simple y sencillamente se mueven, incluso a veces sin que yo sepa cómo se movió mi mano.
la moví, yo la moví. Hay una unidad entre mi volición y los actos de mi cuerpo. Eso es lo que se da a entender o nos da a entender Schopenhauer por esa unidad de objeto y sujeto. Y eso es lo que él dice, nos da la puerta de entrada al mundo de la cosa en sí. Dice Guzmán Robledo usa una palabra acá interesante. El mundo es, por analogía con el cuerpo, voluntad. Robledo interpreta que Schopenhauer hace una analogía entre esta percepción inmediata que tenemos de nuestra voluntad, de nuestro querer, y así es el mundo. Schopenhauer lo que nos dice es algo un poco diferente. Lo que nos dice es que nosotros lo que percibimos, nuestro querer, así nos lo explica en uno de los parágrafos, creo que el 22 o 21, no me crean tanto, pero está todo cerca ahí, en ese libro. En uno de ellos nos explica a partir de la siguiente, yo lo voy a explicar con cuestiones, él no lo hace con cuestiones, sino con afirmaciones. La primera pregunta que nos debemos hacer es, cuando nosotros queremos algo, ¿por qué queremos ese algo? Si yo quiero comer, es porque tengo hambre. Si yo quiero copular, es porque siento deseo sexual. Pero, ¿por qué tengo esos deseos? ¿De dónde surgen? ¿Cuál es su origen? El querer en general, para decirlo con la palabrería del idealismo alemán. ¿Por qué quiero algo? No porque quiero una paleta, o porque quiero ser millonario, o porque quiero ser presidente de la república, o porque quiero salvar a los pobres, no. ¿Por qué quiero algo en general? ¿Por qué tengo esa necesidad de querer? ¿Por qué aparece ese querer en mí? Todos nosotros sentimos ese querer. Bien, Schopenhauer nos va a decir que ese querer es infundado, no tiene fundamentos, porque lo que tiene fundamentos es lo que está dentro de la representación. Y la voluntad, eso que sentimos como querer, el querer en general, no tiene explicación. No se explica por los motivos que aparecen en el mundo de la representación, es decir, no se explica por los fenómenos, por mi representación de una paleta, por mi representación de, oh, yo me veo como un gran salvador de la patria o como un héroe patrio. No se explica por eso. Eso explica los motivos particulares, pero no explica la querencia en general. ¿Por qué los seres humanos quieren algo? ¿Por qué se mueven por querencias? No hay explicación. Bueno, Schopenhauer nos va a dar una. Nos va a decir, eso no es más que una manifestación de la voluntad. En este caso es la forma en cómo se manifiesta la voluntad en el ser humano. Pero la voluntad es algo que se manifiesta en toda la naturaleza. Y de hecho va a escribir un librito, es posterior al mundo como voluntad y representación, el librito de Schopenhauer que se titula Sobre la voluntad en la naturaleza. En este librito, Schopenhauer va a darse a la tarea de tratar de demostrar empíricamente, y de hecho en uno de los parágrafos de ese libro que es sobre fisiología, tiene otro sobre anatomía, y así sucesivamente varios, pero es un libro muy, muy breve, saca ejemplos de lo que dicen ciertos fisiólogos. Ciertos fisiólogos explican las funciones vitales con la idea de una fuerza vital que está insuflándose sobre los seres vivos. Esa fuerza vital para Schopenhauer no es otra cosa que la voluntad. La voluntad entonces es algo previo a los seres humanos, pero que se manifiesta de diferentes maneras en los diferentes seres. Va a generar Arthur Schopenhauer una gradación. De hecho, nos va a decir que la fuerza de gravitación, las fuerzas naturales, todas las fuerzas naturales, no son otra cosa que manifestaciones de la voluntad, manifestaciones de la voluntad. La fuerza gravitatoria, la atracción entre las masas, no es otra cosa que la manifestación de esa voluntad a ese nivel de organización de la materia. Conforme la materia se va complejizando, se va organizando cada vez más, las manifestaciones de la voluntad se hacen más complejas hasta llegar, bueno, a la complejidad que suponemos la más grande, porque no conocemos otra, otro ser humano, otra forma de la voluntad que sea superior a la voluntad humana, y por lo tanto suponemos que es la cúspide de esa gradación, de esa pirámide de Schopenhauer. La voluntad se manifiesta en el hombre de manera más compleja porque el nivel de organización de la materia es diferente. Pero ya en la materia no organizada, en la materia inerte,
por decirle de una manera equivocada, en la materia sujeta única y exclusivamente a las fuerzas gravitatorias, es decir, a las masas, la fuerza de gravedad se explica, según Schopenhauer, por la voluntad. Pero la voluntad en sí misma es indemostrable. Entonces, todo lo que podamos demostrar respecto a la gravitación, y eso también nos lo va a decir Schopenhauer a través del método matemático, está muy bien, pero no hay allí una explicación de qué sean esas fuerzas. La explicación del universo, la explicación de la gravedad no es otra que la voluntad. Y llegamos a ella a través de ese pasaje que es nuestra percepción de la intuición que tenemos de nuestro propio cuerpo. Pero ese es un pasaje y en muchos pasajes del libro va a seguir explicándonos estos, porque en realidad puede que sea muy arbitrario decir eso que estamos diciendo, como lo mencioné al final de la ocasión anterior. Bien, tengo aquí un libro, a ver si se ve, es un libro viejo, Ganot, Tratado Elemental de Física. Esta es una traducción de un tratado en francés, se tradujo al español muchas veces. Esta es déjenme ver qué edición es. Esta es la séptima edición. Es la séptima edición. Hubiera sido bueno tener una primera. Esta es la séptima edición de 1892. Está traducido al español por la editorial de Charles Buret. Bien, quiero comentar algo interesante aquí. Algo que ya no se estila en los tratados de física. Por eso es por lo que la historia está en estos viejos mamotretos. Y voy a sacar una analogía con Schopenhauer aquí de inmediato. Vean lo que nos dice en la parte 8 de la página 5, nociones preliminares. Parte 8 se titula así: Agentes físicos, éter, teoría dinámica. Nos va a explicar las agencias físicas, el éter y la teoría dinámica. Esas agencias físicas son no otra cosa, nos dirá Schopenhauer, que la manifestación de la voluntad. Vean esto. Para explicar los fenómenos que presentan los cuerpos, se ha empezado por admitir la existencia de agentes físicos o de fuerzas naturales que rijan la materia. Estos agentes son la atracción, la gravedad. Estos agentes físicos, la atracción bajo sus diversas formas, el calor, la luz, el magnetismo y la electricidad. Quiero notar que esto es de hace 120 y tantos años, así es que no esperen precisión o que tenga correspondencia con el conocimiento de ahora. Lo cito porque voy a sacar algo interesante. Bien, agentes físicos para explicar lo que dice Schopenhauer, que generalmente no explica la teoría matemática, no nos explica la gravitación. ¿Cómo la va a explicar aquí? La gravitación es un agente físico, hay que explicarlo. Los agentes físicos solo se manifiestan al hombre por sus efectos. La voluntad solo se manifiesta al hombre por sus efectos, es lo que nos va a decir Schopenhauer. En cuanto a su naturaleza, la desconocemos completamente. Bueno, la voluntad, nos dirá Schopenhauer, lo que está detrás de la atracción gravitatoria y de todas esas cosas que he mencionado, es la voluntad. ¿Serán acaso propiedades inherentes a la materia o serán a su vez materias sutiles, impalpables, difundidas por todo el universo y cuyos movimientos de diversa naturaleza produzcan los diversos fenómenos que impresionan nuestros sentidos? He ahí la voluntad. ¿Serán acaso propiedades inherentes a la materia? ¿La voluntad es una propiedad inherente a la materia? ¿O serán a su vez materias sutiles? ¿Es la voluntad una materia sutil, impalpable, difundida por todo el universo y cuyos movimientos de diversa naturaleza produzcan los diversos fenómenos que impresionan nuestros sentidos? Esta última hipótesis ha reinado primeramente en la ciencia con poder absoluto y bajo el nombre de fluidos imponderables han sido admitidos durante mucho tiempo varios fluidos especiales, uno para el calor, otro para la luz, dos para el magnetismo y dos para la electricidad. En general, todos estos se pueden reducir a uno solo, que es el éter. En las teorías de finales del siglo XIX dominaba reinante la teoría de un único fluido, que a final de cuentas no sabían bien cómo era, no se puede conocer más que por sus manifestaciones, y sus manifestaciones son, el éter luminífero de Maxwell. ¿Cuáles son sus manifestaciones? La luz y los vórtices denominados campo eléctrico y campo magnético. Pero lo que está atrás de esos vectores que nos representamos, de esa representación, lo que está atrás de la representación, lo que está atrás del principio de razón, pues es el éter, al que no podemos conocer directamente, no lo podemos ver, solamente vemos sus manifestaciones, solamente percibimos sus manifestaciones. Es una especulación. ¿Será el éter la voluntad de la que nos habla Arthur Schopenhauer? ¿Será que nosotros somos éter materializado?
El cuerpo humano, nos dice Schopenhauer, no es otra cosa que voluntad materializada, y nuestra materialización en este cuerpo de esa voluntad tiene diferentes vehículos para los diferentes fenómenos que va a producir esa voluntad. Entre ellos, por ejemplo, el deseo sexual, pues tenemos órganos sexuales. El deseo de comer, tenemos órganos para digerir y para ingerir. Bien, todos sabemos que en 1905 el éter fue encontrado irrelevante. ¿En qué momento fue encontrado irrelevante la voluntad? Quizá cuando Hegel descubrió que la cosa en sí no está realmente ciega, sino que tiene un proceso teleológico que nos lleva hacia la realización de la unidad sujeto-objeto. De todos modos, para Schopenhauer, Hegel era un charlatán. Muchas gracias.